versículo 1 en adelante, hoy día vamos a estar hablando acerca de Abraham y vamos a estar hablando acerca de esta prueba de la fe, la prueba máxima, la prueba suprema. Abraham fue conocido como un amigo de Dios, como un hombre fiel, como un hombre agradable delante de Dios, por la fe que él demostró en estos momentos, Génesis 22, tan difíciles, tan importantes. Vamos a leer el texto, historia conocida, pero vamos a estar haciendo algunas aplicaciones en cuanto a esta historia tan conocida. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y se enalbardó su asno, y tomó 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjese muy bien, algún tiempo después, tú conoces la historia de Abraham, ¿cierto? Algún tiempo después de que Dios respondiera a la oración de Abraham, aproximadamente a los 75 años, recibió la promesa de que iba a ser padre, de que su mujer Sara, que era estéril, iba a tener un hijo, y aproximadamente como los 100 años, o sea, 25 años después, Dios cumple la promesa. Imagínense cómo tiene que haberse sentido Abraham. 25 años esperando, 25 años sujeto de las promesas de Dios, confiando en el Señor, esperando en Dios, fortaleciéndose en la fe, y llegó su amado Isaac, y llegó el hijo de la promesa. Llegó el hijo que tanto había esperado, el anhelo de su corazón, su heredero, la felicidad de su alma. Y pasan los años, Isaac crece, por lo menos nos damos cuenta nosotros que Isaac es capaz de cargar la leña, entiende lo que es la adoración, sabe lo que compone la adoración, parece que tenía edad suficiente, por lo menos, se cree unos 15 años, por lo menos tenía edad suficiente para poder cargar un hato de leña y acompañar a su padre en lo que va a suceder. Imagínense cómo estaba Abraham, imagínate lo contento, lo feliz, y de repente dice versículo 1, han pasado los años, estás disfrutando la bendición de Dios, estás disfrutando la promesa de Dios, estás contento, se ha cumplido lo que tú querías, y de repente Dios dice allí: toma ahora a tu hijo, a tu único a quien amas, y ofrécelo. Dame a tu hijo. ¿Cómo tiene que haberse sentido Abraham? Nota que se describe en la manera correcta, versículo 1 de Génesis capítulo 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Algo que tenemos que darnos cuenta, hermano, claramente, Dios prueba al hombre. Dios prueba al hombre de Dios, Dios prueba a la mujer de Dios. Probó a Abraham, como también nos va a probar a cada uno de nosotros. Dios estaba decidido a probar la valía de Abraham. Nota, si miramos allí en versículo 2, los términos que se usan en versículo 2 describen lo profundo, lo sublime, lo increíble de esta petición de Dios. Porque no es solamente que Dios le dice a Abraham: ofréceme a Isaac. No es solamente que le dice: dame a tu hijo. Si tú te fijas muy bien, hay 3 términos descriptivos. Toma ahora tu hijo,
Número uno, tu hijo, para que se entienda la relación. No es cualquier persona que tú vas a ofrecer, no es un esclavo, no es un siervo, no es una persona desconocida, es su hijo de sus entrañas, es el hijo de la promesa, es el que le pidió a Dios, que por más de 100 años esperó. Entrégame a tu hijo, pero no solamente tu hijo, sino que dice, tu único. Abraham no tenía más hijos. En cuanto a la promesa, para que usted entienda lo singular y único que era Isaac. Ofréceme a tu hijo. Alguien podría decir, pero tengo 10, da lo mismo, elige uno. Total que uno muere, ¿cierto? Pero era el único. Iba a quedar sin hijos. Y aún así el hombre estuvo dispuesto a ir al monte Moriah. Para que usted entienda. Y no solamente es Isaac su hijo, y no solamente es Isaac su único, sino que también dice versículo 2, es Isaac al hijo que amas, es su amado. Para mostrar los profundos sentimientos que Abraham debió haber sentido albergado por ese jovencito, por ese hijo. Abraham amaba a su hijo. Lo amaba con todo su corazón. ¿Cómo tiene que haberlo mimado? ¿Cómo tiene que haberlo querido? ¿Cómo tiene que haberlo consentido? El hijo de la promesa, el hijo que llegó en la vejez, ¿cómo tiene que haberse dedicado a ese hijo? Se lo pidió por tanto tiempo y ahora Dios le dice, ofrécelo, versículo 2, allí en holocausto. Quiero que tomes a tu hijo, quiero que amarres a tu hijo, quiero que lo pongas en un altar a tu hijo, que lo degolles, que lo dejes que se desangre, que troces a tu hijo y después que le ponga fuego. Esa era la petición. Eso es un holocausto, por si acaso, para que usted entienda. Se amarraba el animalito, se desangraba el animalito, se sacaba la sangre del animalito, se trozaba el animalito, se ponía sobre el altar y en ese momento se encendía el fuego y ese era el fuego, el olor grato que subía a la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Dios no quiere sacrificio animales. Usted entendió eso en la historia, ¿cierto? Yo entiendo eso en la historia. Dios no quería sacrificios humanos, disculpe, pero Dios sí quería ver la fe. Pero Dios sí quería ver la fe de su hijo Abraham. De su hijo Abraham. ¿Qué pasó? Versículo 3. Nótalo bien. ¿Qué hizo Abraham con el desafío de Dios? ¿Qué hizo Abraham con la petición de Dios? Como buen siervo del Señor, muy de mañana se preparó, muy de mañana se levantó tempranito, alistó las cosas y fue al lugar que Dios le dijo, dice versículo 3. Nota todos los preparativos que tienen que haberse tomado. Tiene que haber preparado la leña, tiene que haberse preocupado de tomar el cuchillo, tiene que haberse preocupado del fuego, tiene que haberse preocupado de llevar a Isaac y donde su siervo, todas las decisiones que tienen que haberse tomado. Todas las decisiones. ¿Te fijas muy bien allí? 3 días de camino. Versículo 4. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Nótalo bien. ¿Te vas dando cuenta la profundidad de lo que está pasando? Imagínate, ¿qué tiene que haber pensado? ¿Qué tiene que haber pensado Abraham esos 3 días? ¿Cómo tiene que haberse sentido Abraham? Un poquito de silencio, por favor. Un poquito de silencio. Abraham ¿cómo tiene que haberse sentido? ¿Habrá acariciado a su hijo? ¿Le habrá hecho cariñito en el pelo? ¿Habrá llorado Abraham 3 días? ¿Voy a ir a un lado? ¿Voy a matar a mi hijo? ¿Le voy a poner un cuchillo en el cuello? ¿Voy a ver desangrar a mi hijo? ¿Cómo tiene que haberse sentido Abraham? Te lo pregunto más específicamente. ¿Cómo te sentirías tú como padre si Dios te hubiese dado una orden como esa? Quiero que me demuestres tu fe. ¿Tienes fe en mí? Quiero que me demuestres tu fe. Sacrifica, ofrece a tu hijo, al que más amas, ofrece a tu hijo en un holocausto para mí. Ofrece a tu único, ofrece a tu Isaac. Ahora, te lo planteo de otra manera.
Porque ¿qué pasaría si Dios te pide? ¿Qué era Isaac para Abraham? Isaac para Abraham era su bendición más grande. Era su bendición más grande. Era el anhelo de su corazón. Era la respuesta de su oración. ¿Qué sucedería si Dios te pidiera lo más grande que te ha dado? ¿Se lo entregarías? ¿Lo pondrías en el altar? Ahí está la fe. Para que tú te des cuenta el valor que tuvo Abraham. Para Abraham era su hijo. Pero ¿qué pasa si Dios te pide que le des y le devuelvas lo más grande que Él te ha dado? ¿Obedecerías como Abraham? Sin chistar, sin replicar. Abraham nunca cuestionó a Dios. Abraham nunca se preguntó, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pides esto a mí? ¿Por qué yo tengo que matar a mi hijo? Abraham nunca dijo eso. Abraham muy de mañana se levantó y preparó las cosas. Abraham muy de mañana se decidió a obedecer a Dios. Abraham muy de mañana se preocupó de hacer las cosas. ¿Le dolía en el alma? Lo más probable que sí. ¿Era el hijo que amaba? Claro que sí. Pero él nunca cuestionó a Dios. Por eso él es el padre de la fe. Por eso él confió y le probó a Dios su fe y su valía. Note muy bien, sigamos avanzando en la historia. Versículos 5 y 6. Llegaron al lugar. Llegan al lugar donde Dios quería. Y dice ahora versículos 5 y versículo 6. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Versículo 5. Escuchan la frase de Abraham: esperen aquí. Y llegaron hasta el monte, y estaban ahí los siervos. Me imagino que los siervos querían ayudar, y le dice: no, quédense aquí nomás. Esperen ahora, esto tengo que hacerlo yo solo. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Ahí entendemos que Isaac era muchacho, era joven. Pero notan la fe de este hombre. Y adoraremos. Y volveremos. Plural. No dice y volveré. No dice y volveré. Vamos a adorar juntos a Dios. Y vamos a volver juntos de adorar a Dios. ¿Qué está implicando esa frase en el corazón de Abraham? Abraham, si Dios te dijo que tienes que matar a tu hijo, van a ir ambos al culto, pero uno va a volver vivo y el otro va a quedar ahí. Ambos van a ir a la adoración, pero uno solo va a quedar vivo. ¿Cómo que volveremos? ¿Cómo es que vamos a adorar y vamos a volver? ¿En qué estaba confiando Abraham? ¿Usted sabe lo que Abraham en este momento estaba pensando? Recuerda de que Dios nunca le dijo que iba a darle vida a su hijo. Recuerda que Dios nunca le dijo a Abraham que iba a resucitar su hijo. Recuerda incluso que en tiempos de Génesis 22 ni siquiera la gente sabía lo que era la resurrección. Nunca nadie había resucitado, por si acaso. Génesis 22 está empezando el mundo recién. Nunca nadie ha resucitado, nunca nadie ha hablado de la resurrección. Si usted escuchara la frase resurrección, lo más probable es que usted dijera: yo más o menos entiendo lo que significa. Porque lo hemos escuchado en el Antiguo Testamento, porque lo hemos escuchado en el Nuevo Testamento, porque sabemos que Jesús resucitó. Nosotros podemos tener una esperanza y una fe de esa, pero ¿Abraham alguna vez había escuchado a alguien hablar de resurrección? Nunca. ¿Qué estaba pensando Abraham? Miren, se lo digo para que lo vea. ¿Qué estaba pensando Abraham? Porque hay un pasaje que nos dice. Vamos a volver de inmediato a Génesis 22. Pero mira lo que dice Hebreos capítulo 11. Por favor, acompáñenme. Hebreos capítulo 11. Ya vamos a ir a las aplicaciones, pero quiero contarte bien la historia. Génesis capítulo 11, nótalo muy bien allí, sobre todo versículo 17 al versículo 19,
Hebreos, capítulo 11, ¿estás ahí? Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, Abraham, dice la palabra, cuando fue probado, ahí estamos en la historia, ofreció a Isaac, mira cómo Dios lo dice. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham pensaba, pero si Dios me dijo que en Isaac me va a ser dada descendencia, Abraham creyó tan profundamente en Dios. Si Dios me dijo a mí que este es mi hijo Isaac, no otro hijo, no Juanito, no Pedro, no cualquier otro, no. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham pensó, si Dios me prometió descendencia en Isaac, y si Dios me está diciendo que mande a Isaac, entonces versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos. Entonces Dios tiene poder para resucitar a Isaac. ¿Sabe lo que estaba pensando Abraham? Dios es capaz de resucitar a mi hijo. Así creía Abraham. Dios es capaz de darle vida a mi hijo, aunque lo mate, aunque lo degolle, aunque lo troce, aunque lo queme completamente y se vuelva ceniza, porque eso es lo que pasaba con el holocausto cuando se quemaba. Dios puede volver a resucitar, a darme a Isaac, a traerme de vuelta a Isaac, pensando. Eso es lo que iba pensando Abraham esos 3 días, pensando que Dios es poderoso. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos, hermano, que Dios es poderoso? ¿Piensa usted que Dios es poderoso? ¿Vives esa fe? En tu manera de decidir, en tu manera de enfocarte, en tu manera de vivir, en la manera como administras tu tiempo, en la manera como administras tu fuerza. ¿Piensas realmente que Dios es poderoso, que Dios está en control, que Dios puede darle vida incluso a lo que está muerto? ¿Vives de esa manera? Abraham, cada paso que iba dando hacia el monte Moriah, se iba acercando al destino de querer matar y de hacer matar a su hijo, pero también sabía que esa era una prueba de su fe, porque si Dios te está pidiendo tu bendición más grande, Dios también tiene poder para devolverte tu bendición más grande. Eso es lo que está pensando Abraham. Ahora, estoy hablando mucho de Abraham. Recuerda que Isaac es muchacho. Isaac también tuvo que aceptar el desafío, por si acaso. Mucho se habla de la fe de Abraham, pero también este es un pasaje para hablar de la fe de Isaac. Porque Isaac aceptó, recuerda que es un muchacho, mira lo que dice allí, por si acaso, Génesis 22, si este cabrito, vamos a decirlo de esta manera, este cabrito es despierto. Si Isaac es despiertito en las cosas de Dios, por si acaso. Mire Génesis 22, versículo 7. Versículo 7, Génesis 22, versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Despiertito Isaac. Como que algo no me está calzando. Vamos al culto. Recuerde que la adoración era así en el tiempo patriarcal, donde se ofrecía el altar familiar, y en ese lugar estaba la leña, estaba el fuego, estaba el cuchillo, estaban los oferentes, estaban los adoradores. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y dónde está el cordero? Isaac sabe lo que está pasando. Algo va a pasar aquí. Pero nota nuevamente la fe de Abraham, versículo 8. Y respondió Abraham. Estas no son las palabras cliché para dejar tranquilo a alguien. Estas son palabras de fe que todo hijo de Dios tiene que albergar en su corazón. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Has analizado este pasaje? Dios se proveerá. Nota que yo normalmente estoy acostumbrado a escuchar a la gente y la gente lo lee de esta manera: Dios proveerá, pensando que aquí está hablando de una bendición para tu despensa, para tus necesidades. Si tú te fijas muy bien, el pasaje dice Dios proveerá. ¿Dice eso el pasaje? ¿Para que lo lea Pierre? ¿Para que lo corrija de su mente? No dice Dios proveerá. Eso es lo que nosotros queremos escuchar. Dios va a proveer. No dice eso el pasaje. Cuando tú lees cuidadosamente el pasaje, dice Dios se proveerá
Él se proveerá. ¿Para qué cosa? Dice versículo 8. De cordero para el holocausto. O sea, de que Dios va a suplir. La fe de Abraham es que Dios le va a dar, es que Dios se va a proveer, es que Dios va a intervenir para que la adoración se cumpla. Para que la adoración, en este caso, se lleve a cabo. Es lo mismo, esa es la confianza del Hijo de Dios, de que a pesar de los problemas, que a pesar de la pandemia, que a pesar de las dificultades, que a pesar de todo eso, Dios se va a proveer de los medios y la forma para que su iglesia siga adorándole. Sigamos en su presencia. Sigamos guardando su palabra. No está diciendo aquí una promesa de que Dios te va a suplir tus necesidades. No está hablando de eso. Es que Dios se va a proveer las oportunidades, las chances y la forma para que su iglesia adore. Dios se proveerá. Tranquilo, hijo. Si el que está en control del culto es Dios. Tú piensas que no hay cordero, Dios se va a encargar del cordero. Tranquilo. Dios se encarga de todo. Tú estate tranquilo. ¿Tenemos esa fe nosotros? De que Dios se va a encargar, de que tu único propósito, de que tu único objetivo es dedicarte a buscar la voluntad de Dios, que lo único que importa es que tú seas fiel a Dios, que lo único que importa es que tú seas obediente a Dios. Dios se va a proveer, ¿o no? A algunos Dios va a proveer oportunidades, a otros les va a proveer una bicicleta, a otro le va a proveer un vehículo, a otro le va a proveer la Biblia, a otro le va a proveer salud. Pero Dios se va a proveer para que la iglesia cumpla la responsabilidad de cumplir su adoración. Versículo 8. Dios se proveerá de cordero. Es Dios que se provee para su adoración, para que usted lo corrija en su mente. No está hablando aquí de que Dios te va a proveer a ti en tus necesidades. No está pensando en eso el pasaje. El pasaje está hablando de la fe de Abraham, de que sabía de que Dios estaba en control en cada aspecto, en cada punto, en cada cosa que Dios le había mandado. Adórame. Amén. ¿Y qué tiene que hacer el adorador? Ir al lugar donde Dios dijo que se iba a adorar. ¿Y qué iba a pasar ahí? Dios iba a proveer todas las oportunidades y las ocasiones. Dios iba a proveer para que la adoración y Dios fuese glorificado. ¿Ok? Ahora, note muy bien, otra cosita interesante, ya para llegar al final de la historia. Vamos a estar mirando ahora versículo 9 en adelante. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho allí, Abraham edificó allí un altar y compuso la leña y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Te das cuenta lo difícil que tiene que haber sido? Pasaron los 3 días, ya no lo estás pensando. Ya no lo estás pensando. Ahora tienes que hacerlo. Es otra cosa. Ya no estás meditando. No, ahora llegaste al monte. Pusiste las piedras. Pusiste la leña. Están los ojitos mirando desde tu hijo. Tomaste a tu hijo y lo amarraste. Le dijiste Isaac. Isaac, ten fe. Te he enseñado a confiar en Dios. Isaac, ten fe. Pero Dios me pidió algo. Dios me pidió que te mate. Dios me pidió que te mate. Isaac lo aceptó. Fue obediente como hijo. Fue obediente como hijo. ¿Cierto? En ese momento Isaac aceptó que su padre lo atara. Isaac aceptó que su padre lo amarrara, que lo pusiera en el altar. Y justo en el momento cuando Abraham iba a degollar, iba a desangrar a su hijo, dice allí versículo 11, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar:
Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y Abraham pasó la prueba, y tal cual como Abraham confió, Dios se proveyó de un cordero, de un carnero. Allí estaba providencialmente la misericordia de Dios. Un carnerito amarrado, agarradito ahí. Dios cumplió su promesa. Y en Isaac iba a ser levantada descendencia. Solo quería probar el corazón de su siervo. Pregunta entonces cuando miramos un pasaje como este, y me gustaría que nos hagamos algunas aplicaciones, mis queridos hermanitos. Anoté por ahí algunas aplicaciones importantísimas. Por ejemplo, una aplicación importantísima de este pasaje: todos vamos a ser probados. Si tú miras la historia de Abraham con Isaac, probó Dios a Abraham. Y tienes que darte cuenta que todos nosotros, nos dice Primera de Pedro, lo voy a leer solamente para recordar un texto muy conocido, pero en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, hablando de esta realidad, nos dice el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas son parte de la vida del cristiano. Dios probó a Abraham, hermano, y Dios te va a probar a ti. Las pruebas no son contrarias al cristiano, las pruebas no son malas para el cristiano, las pruebas no son negativas para el cristiano. Dice el pasaje allí. ¿Cómo tenemos que enfrentarlo? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Las pruebas son necesarias para la vida del cristiano. Sí. Las pruebas nos afligen, claro que sí. Las pruebas duelen de repente, claro que sí. Pero de la misma manera como el fuego, como el crisol purifica el oro, las pruebas purifican la vida del cristiano. Las pruebas te hacen mejor. Sí, es fácil decir que somos fieles a Dios cuando tú no tienes ningún problema. Es fácil decir que hay que perseverar cuando no tenemos somos tentados a fallarle a Dios. Es fácil decir que yo amo a Dios cuando no soy tentado a ceder en mis convicciones. Pero cuán difícil es mantenerse firme cuando estamos delante de la prueba, ¿o no? Allí realmente se ve el verdadero cristiano. Ese es el verdadero cristiano, el que está delante de la prueba, no el que está sin prueba. El cristiano que está sin prueba no le demuestra nada a Dios. Está haciendo lo que tiene que hacer nomás. Pero cuando Dios te prueba, o cuando Dios permite las pruebas en tu vida, es porque Dios quiere ver tu corazón. Allí se ve el verdadero cristiano. Allí es donde realmente Dios te ve. Donde ve que la gente dice: tengo fe. No, si yo creo en Dios. Viene la primera cuenta bajo la puerta. ¡Ay, Señor mío, qué voy a hacer! Y hasta ahí llegó. ¿Y dónde estaba la fe en Dios? La gente te dice: no, si yo amo al Señor con todo mi corazón, si el Señor es lo más importante para mí. Viene el primer problema y te dejáis de congregar, y dejáis la palabra, y dejáis las cosas de Dios. ¿Dónde está el amor ahí? Si es fácil decir con la boca: no, si yo amo a Dios con todo mi corazón. Es fácil decirlo para uno. Es súper fácil decirlo, pero otra cosa es demostrarlo. Otra cosa es mantenerse firme. Eso es lo que pasó a Abraham. Esa es la prueba de Abraham. Y todos nosotros vamos a ser probados, porque la idea de Dios es perfeccionarnos
es poder demostrarle a Dios realmente la valía. Es fácil hoy día, es fácil. Es fácil quedarse en la casa, es fácil no andar pasando frío, es fácil no exponerse, es fácil tomar decisiones que me alejen de Dios, es súper fácil. Pero, ¿qué le demuestra eso a Dios? ¿Qué le demuestra realmente eso a Dios? No le demuestra nada. No le demuestra nada. Pero Dios quiere ver la fe de sus hijos. Estamos viviendo un tiempo de prueba, ¿no? Es difícil perseverar, ¿no? Es difícil ser cristiano, ¿no? Es difícil para algunos llegar a fin de mes, ¿no? Es para muchos difícil con el terror, con el miedo. Es difícil, estamos viviendo un tiempo de prueba y Dios permitió este tiempo de prueba para poder ver dónde está la fe de su hijo. Si Dios le pidió a Abraham que matara a su hijo, ¿qué te va a pedir a ti hoy día? Que tú sacrifiques, que tú presentes en el altar. ¿A qué tú estás dispuesto a entregar y sacrificar para el Señor? ¿Amas a Dios? ¿Quieres ser fiel a Dios? ¿Qué estás dispuesto a poner en el altar? Abraham estuvo dispuesto a poner su hijo. ¿Estás dispuesto a poner tu vida? ¿Estás dispuesto a poner tu tiempo, tus sueños, tus planes? Abraham tenía sueños, planes, anhelos, como todo padre tiene planes para su hijo. Abraham estuvo dispuesto a renunciar a sus planes, a sus sueños, por todo lo que él pensó para su hijo. En un momento pudo haberse visto terminado. Murió mi hijo. Chuta, yo lo quería para la universidad, y yo lo quería para que hiciéramos un negocio. A morir. Abraham puso en el altar su vida, sus sueños, su anhelo, y estuvo dispuesto a renunciar a todo. ¿Por qué? Y segunda gran aplicación, porque Abraham amaba a Dios. Hermano, Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo. Abraham estuvo dispuesto a caminar 3 días. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, porque Abraham amaba a Dios. Dice la palabra, y lo voy a citar, aunque también está el texto bíblico ahí en Mateo 10:37. Mira cómo dice Mateo 10:37: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La prueba del amor. No es solamente de que Abraham pasó una prueba, es la prueba del amor. ¿A quién amaba más Abraham? ¿A Isaac o a Dios? Si tú te fijas, esa es la prueba más fundamental que estamos viendo nosotros. No es solamente fe. Es realmente de que Abraham estaba demostrando a Dios: yo te amo por encima de todas las cosas. Yo estoy dispuesto a sacrificar a mi hijo. Yo estoy dispuesto a renunciar a todo. Yo estoy dispuesto a darlo todo por ti. Esa es la prueba del amor. ¿Cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios de esa manera que estamos dispuestos a sacrificarlo todo por Él? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Amas tú a Dios? ¿Realmente? ¿Lo amamos realmente? A tal punto y a tal nivel de entregarle lo mejor a Él. Si ese es el punto de nuestras decisiones le demuestran a Dios nuestro amor. No es otra cosa, no es religiosidad, no es culto, no es estudio, no es iglesia, no es nada de eso, no es hermano, no, es amor a Dios. Amor a Dios. Un sí a Dios es que tú le demuestres que lo amas. Un no a Dios es decirle que no lo amas. Es simple, nada más que eso. Es cumplir sus mandamientos, es cumplir su voluntad. Haz esto, te amo, lo hago. No te amo, no lo hago. No quiero. Es simple. No puedo explicarlo de otra manera. Si yo le digo a mi esposa que la amo y me pide que haga algo y no lo estoy haciendo, ¿le estoy demostrando que la amo? Si me distancio de ella, si peleo con ella, si la insulto, si la daño, si la golpeo, si no paso tiempo con ella o lo que sea, ¿va a creer ella que yo la amo? No va a creer que yo la amo. Como ninguna mujer o ningún esposo creería que su esposa le ama o su esposo le ama si está tomando esa clase de decisiones. Pero si yo le digo, no, si mi esposa sabe que yo la amo, si en mi corazón ella sabe que aquí en mi corazón yo no paso nunca tiempo con ella, siempre la insulto y le pego, pero Dios sabe que pero si la amo, yo igual la amo. ¿Cómo uno diría? Es una relación tóxica. Es una relación que no va a ningún lado. Eso no es amor. Eso no es amor. De la misma manera, cuando muchas veces nos relacionamos con Dios, tenemos que vivir ese tipo de relaciones sanas con Dios.
Una relación de amor mutuo. Fíjese que está la prueba de la fe, la prueba del amor, la prueba de dar. ¿Por qué los cristianos estuvieron dispuestos a darlo todo en el primer siglo? Porque ellos amaban a Dios. ¿Por qué el cristiano de hoy en día tiene que estar dispuesto a darlo todo por el Señor? Fíjese la prueba de dar. ¿Cuánto estás dispuesto a dar por el Señor? Si a veces pasa un día y ni pescas la Biblia, ni tomas la Biblia. No, si te amo, pero nunca quiero leerte. ¿Cómo Dios va a sentirse? No, pero te amo, Señor, si tú sabes que yo te amo, pero ni me interesa tu libro, ni me interesa lo que tú me querés decir. No, si yo te amo, no nos interesa la iglesia. Usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Usted sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Si usted no demuestra amor a su hermano, si usted no sirve a su hermano, si usted no apoya a su hermano, si usted no está conectado con su hermano, tú no amas a Cristo. Tú no amas a Dios. Porque ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no ves y no eres capaz de amar a la gente que ves? Que es parte del cuerpo de Cristo. Que es conectada, que es coyuntura, que es tuétano, que es hueso de Cristo. Si mis hermanos son el hueso de Cristo, la carne de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y yo quiero estar aislado. Y yo no quiero obedecer. Entonces uno dice, ¿cómo puedo demostrar el amor a Dios si no quiero estar con su cuerpo? ¿Cierto? Sería raro. ¿O no? ¿Se da cuenta que el tema de edad? Entonces, mis hermanitos, para no hacerla más larga, porque hay muchas aplicaciones que se pueden hacer en esta historia. Muchas aplicaciones en esta historia. ¿Qué estamos dispuestos a entregar? ¿Qué estás dispuesto a ofrecer? ¿Tienes fe en Dios? ¿Estás dispuesto a demostrar tu fe? ¿Amas al Señor? ¿Estás dispuesto a demostrar tu amor? ¿Lo sacrificarías todo por Él? ¿Lo entregarías todo por Él? Si te fijas muy bien, Abraham tuvo que resolver esas preguntas. Y Abraham tomó la mejor decisión. Por eso Abraham está puesto en la Biblia como el padre de la fe. Por eso Abraham en la Biblia fue considerado amigo de Dios. Por eso a Abraham se le dieron las promesas y de él se hizo una gran nación. Porque Abraham enfrentó la prueba. No se debilitó, no disminuyó, no se desanimó, no se apartó, no juzgó, no criticó, no cuestionó. Abraham enfrentó su prueba. Abraham sobrepasó su prueba y Abraham tomó la bendición. Aprendo yo en este pasaje que después de la prueba siempre viene la bendición. ¿Y sabes por qué muchas veces nosotros no adquirimos, no tenemos la bendición? Porque no pasamos la prueba. Si es tan simple como eso. Y la gente quiere la bendición hoy día y no quiere pasar la prueba. Y no quiere enfrentar bien la prueba. O pasa la prueba de la peor manera posible. Y después quiere la bendición de la mejor manera posible. ¿Cómo? ¿Cómo vas a tener la bendición de Abraham si no pasaste la prueba como Abraham? ¿Cierto? Ahí me doy cuenta cuán diferente soy yo a cómo es Abraham. Si tú quieres la bendición de Abraham, enfrenta la prueba como Abraham. Compórtate como Abraham. Vive la vida como Abraham. Enfócate como Abraham y decide como Abraham para que tengas la bendición que Dios le dio a él. Pero sería ilógico querer la bendición de Abraham si yo no me comporto como él. Si yo no vivo como él, si yo no siento como él, si yo no estoy dispuesto a darlo todo como él. ¿Te das cuenta qué importante es la prueba? De esa manera Dios vio a Abraham y de esa manera Dios premió. O sea, la prueba se volvió una bendición. Porque después pasó el tiempo y después de Isaac vino Jacob. Y después de Jacob vinieron las 12 tribus. Y después de las 12 tribus vino el reino de Israel. Y después del reino de Israel vinieron los reyes. Y después de los reyes vino el Cristo. Y gracias al Cristo vino la salvación del mundo. Gracias a que Abraham fue fiel. Gracias a que Abraham fue fiel. Y ahora tú eres bendecido. Y ahora yo soy bendecido por la fe de Abraham. Porque Abraham llevó a su hijo al altar. Y nota cómo Abraham es una prefigura de Cristo y Dios. Porque el Padre también está diciendo: yo también estuve dispuesto a sacrificarlo todo por ti. Yo también estuve dispuesto a sacrificar mi hijo por ti. Yo un día llevé a mi hijo Jesús al altar. Yo un día llevé, y no hice solamente la mímica o el intento de que lo iba a hacer. No, lo mataron, lo apedrearon, o sea, lo azotaron, lo golpearon, le pegaron los palos en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, le pusieron clavo en sus manos y en sus pies, le desgarraron la espalda. Yo estuve dispuesto a poner mi hijo en el altar
para darle la vida eterna. Entonces Dios nunca, hermano, Dios nunca te va a pedir algo que Él no haya estado dispuesto primero a hacer. Si Dios te pide que te sacrifiques, es porque Él le pidió a Abraham que se sacrificara dando a su hijo, y es porque Él sacrificó a su propio hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca te va a pedir algo, por si tú alguna vez te cuestiones y dices, ¿y por qué Dios me pide esto? Bueno, Dios primero, antes de pedírtelo, estuvo dispuesto a darlo Él, a ofrecerlo Él. Dios nunca te va a pedir a ti que hagas algo que Él no haya estado dispuesto primero a Él hacer. Él puso el ejemplo. Ahora nosotros seguimos sus pasos. Que Dios te bendiga.